La encuesta continua de hogares es un instrumento que confecciona el Instituto Nacional de Estadísticas y que brinda indicadores oficiales del mercado laboral, actividad de empleo y desempleo, y de ingresos de los hogares y las personas con periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual. Esta encuesta, que es realizada de forma ininterrumpida desde el año 1968, cumplió el pasado 12 de julio el primer año de un proceso de actualizaciones que permiten recabar, medir y publicar los datos revelados con mayor celeridad. A todo esto, el propio instituto viene llevando adelante las preparaciones necesarias para la realización del censo 2023 con la instalación de comisiones departamentales. El registro, que requerirá de 10.500 personas para el trabajo de campo, será obligatorio y permitirá conocer la cantidad de habitantes, viviendas y hogares. ¿Cómo viene llevando adelante estos preparativos el Instituto Nacional de Estadísticas? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Buenos días. Aboal, ¿cómo le va? Buen día, ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. ¿Hace cuánto el INE? Bueno, asumí en marzo del 2020, así que hace... ¿Qué momento para asumir, no? Sí, hacía menos de 2 semanas, cuando el viernes 13 se anunció la llegada del primer caso de COVID. Uh-huh. De hecho, ese fin de semana tuvimos una reunión de emergencia en el INE el domingo, donde tuvimos que comenzar a replanificar todas las actividades de relevamiento, porque bueno, en ese momento además no se sabía, no se tenía mucha información sobre la gravedad de la situación, parecía ser muy grave, y tuvimos que pasar de encuestas presenciales a encuestas telefónicas, lo que fue un trabajo titánico en 3 semanas para reconstituir todo aquello que tenía decenas de años de realizarse de una forma a realizarse de otra. O sea, eso fue muy demandante. La verdad que los funcionarios trabajaron de una forma admirable y logramos hacerlo y logramos mantener las estadísticas en el país. Algunos países interrumpieron las estadísticas por algunos meses. El Uruguay logró mantener las estadísticas básicas, por ejemplo, del mercado laboral, que además era muy importante en ese momento, porque justamente iba a ser seguramente alterada la situación en el mercado laboral por el cierre de comercios, etcétera, ¿no? Entonces, sí, fue un momento muy complejo, pero bueno, un equipo fantástico en el INE que logró campear esa tormenta, ¿no? Usted decía justamente y destacaba tiempo después de que el INE, a partir de marzo de 2020, cuando irrumpe la pandemia en Uruguay, no cesó en su trabajo de recopilar y ordenar la información, y que eso justamente permitió la toma de mejores decisiones en función de esa información. ¿Cuán importante es que un organismo como el INE funcione correctamente y dé información útil a la hora justamente de tener decisiones mejor informadas? Es fundamental. Los institutos nacionales de estadística son un pilar de la democracia. Y yo creo que uno puede detectar cuando la democracia está en problemas, cuando los institutos no funcionan bien. Es decir, los institutos obviamente no trabajan para el gobierno, trabajan para el Estado, para el país. Son imparciales, independientes, tienen independencia técnica, si bien obviamente recibimos fondos públicos, claro, pero generamos estadísticas para el país, para las mejores tomas de decisiones, para los mejores debates, y que los debates no se hagan en torno a percepciones, que se hagan en base a cifras objetivas. Eso uno solo se da cuenta del valor que tiene cuando se pierde, ¿no? Claro, es la decisión y tener información para evitar el yo creo que, a mí me parece que. Sí, además sabemos en qué terminan esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que... O los datos amañados, ¿no? También. Como ha ocurrido en forma regional, digamos. Sí, ¿no? por supuesto, ha ocurrido. Y el yo creo que, y el debate en torno al yo creo que, termina en definitiva en situaciones hasta de violencia, porque en definitiva no hay una forma de dirimir quién puede tener razón en ese debate. Entonces, cuando los institutos pierden la independencia, la democracia sufre. Por tanto, es muy importante tener institutos fuertes, institutos independientes y que generen cada vez más estadísticas para, en definitiva, mejorar la vida de las personas. Al final del día, las decisiones se toman de forma mejor cuando uno tiene estadísticas precisas. De hecho, vamos a hablar en un rato sobre el censo, pero el censo es un instrumento claramente que genera estadísticas, que luego la política las toma y se realizan políticas públicas focalizadas durante 10 años. Entonces, claro, eso muestra la importancia de las estadísticas, si bien a veces no lucen demasiado, pero realmente tiene una trascendencia fundamental para los países. Cuando usted asumió en marzo de 2020 se propuso algunos objetivos. Hoy, 2 años y algo después de ese tiempo, ¿cómo viene en el cumplimiento de los mismos?
Bueno, bien, obviamente tenemos muchas cosas por hacer, pero hemos hecho algunas cosas muy importantes. Una de ellas es una mejora en la encuesta continua de hogares, una encuesta que se realiza desde ya hace más de 50 años y que necesitaba diversos elementos de mejora. Por ejemplo, el cuestionario de la encuesta continua de hogares casi no se había revisado desde el año 2006, o sea, hacía 15 años que el cuestionario no era revisado. Obviamente, las recomendaciones internacionales cambian, mejoran, pero también la encuesta se realizaba, es un tema un poco más técnico, pero con una muestra completamente aleatoria todos los meses, y pasamos a una encuesta que hace seguimiento ahora de los hogares durante varios meses. Uruguay era de los pocos países en América Latina que quedaba con esta estructura más tradicional y era necesario modificarlo. Triplicamos el tamaño de muestra en el módulo vinculado al mercado laboral, y eso permite que a partir de este año estamos publicando datos del mercado laboral, desempleo, por ejemplo, a nivel de departamentos. Eso es histórico en el INE. El INE en general publica datos agregados. Claro. Eso es un cambio muy, muy importante. Yo creo que todavía no se conoce demasiado esas estadísticas que estamos publicando, pero es muy importante. Y también estadísticas desagregadas por otros elementos importantes, por ejemplo, por ascendencia étnico-racial. Hoy publicamos esas estadísticas y sabemos que hay diferencias bien importantes en el mercado laboral para las personas que se autodeclaran como de raza negra o afro, que tienen situaciones de desempleo más altas, situaciones de informalidad más alta. Eso antes pasaba disimulado en la estadística agregada, y hoy es posible gracias a esta mejor encuesta, ¿no? Usted decía recién que no se conoce demasiado. Y me da la impresión de que quienes lo vemos de afuera, al INE, uno de los grandes cambios que ocurrieron a partir de marzo es el tema de la comunicación. Tanto en canales oficiales como en la página web. A mí, que me gustan los datos, siempre entraba a ver los datos, los diferentes encuestas que brinda el INE, pero era una estructura dura, era poco amigable. Era el dato tirado allí y poco más. Ahora quien ve eso, más lo que ven los canales oficiales, como puede ser YouTube o propio Twitter, también advierte un cambio en la concepción de la comunicación del Instituto de Estadística, que si bien no está diseñado para que nos brinde información al común de la gente, sí es bueno que el común de la gente pueda interpretar esos datos, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros definimos al comienzo, cuando yo asumí, yo traía como algunas líneas de trabajo para impulsar, y una de ellas era la mejora en la comunicación. En ese momento recuerdo perfectamente que teníamos alrededor de 300 seguidores en Twitter, y esa era la única red que utilizábamos. Hoy tenemos más de 6.000 y varios cientos de periodistas, por ejemplo, siguiendo Twitter, pero además tenemos Instagram, Facebook. Entonces estamos mejorando, y para mí es muy importante eso, ¿no? Es decir, otra vez, las estadísticas son importantes para la democracia, para un mejor debate. Ahora, si las estadísticas no llegan... No, si no las ve nadie. Es lo mismo que nada, ¿no? Es como, yo lo decía a la interna, ¿no? Nosotros hacemos bases de datos, etcétera, pero al final es como morir a la orilla, ¿no? Llegamos nadando hasta la orilla hasta la playa y ahí morimos, porque luego nadie, o poca gente es capaz de leer esos datos y usar esos datos. Entonces, para nosotros era muy importante eso, y creo que sí, que efectivamente eso está cambiando. También estamos usando la herramienta de comunicación como una herramienta de rendición de cuentas también, que eso es algo que, a mí me importa mucho. Todos los años, hacia fin de año, hacemos una rendición de cuentas a través de nuestros canales de comunicación de las cosas que se hicieron durante el año, y cómo eso está vinculado con nuestro plan estratégico. Que también decir que por primera vez el Instituto cuenta con un plan estratégico desde el año 2020, que fue construido en base a esas líneas básicas que yo traía de trabajo, pero fue construido con todos los funcionarios del Instituto. Todos tuvieron participación, todos construyeron ese plan estratégico. Y bueno, ahí tenemos metas claras a partir de la cual evaluarnos. Claro. Ojalá que cumplamos la mayoría de ellas, ya varias hemos cumplido, pero cumplamos o no todas, nos pueden evaluar claramente a partir de ese documento. O sea, no es que, no hicimos las cosas con un propósito claro, ¿no? Abual, el pasado 12 de julio se cumplió el primer año de las modificaciones o actualizaciones que viene sufriendo la encuesta continua de hogares. Ahora vamos a consultar acerca de esas modificaciones, pero en primer lugar, para aquellos que todavía tal vez no conozcan, ¿qué es la encuesta continua de hogares? Bueno, la encuesta continua de hogares es una encuesta multipropósito, es decir, releva variables que tienen
propósitos múltiples, digamos. Es una encuesta que se realiza todos los meses en todo el país y llega a alrededor de 10.000 hogares en todo el país. Además recorre todos los rincones del país, o sea, entramos absolutamente todos los lugares. A veces la gente dice, no, pero ustedes recaban información solo en algunos barrios. No, o sea, vamos a todos lados, o sea, asentamientos, barrios privados cerrados, zonas rurales, absolutamente todo el Uruguay. Y tiene básicamente 3 grandes módulos. Uno que es de condiciones de vida, que releva información sobre los hogares, sobre las viviendas, las condiciones de esas viviendas. Luego hay un módulo que básicamente indaga sobre ingresos, que es aproximadamente otro tercio de la encuesta, y el tercer tercio tiene que ver con las variables de mercado laboral, que en este módulo tuvimos este gran cambio en términos de triplicación de la muestra, o sea que pasamos de alrededor de unas 3.500 encuestas por mes a más de 10.000. Esto permite luego abrir por área geográfica, por ejemplo, las estadísticas, claro, o por ascendencia étnico-racial, o por nivel de educación, por ejemplo. Cuando uno abre por nivel de educación las tasas de desempleo, uno ve que aquellos que tienen educación, por ejemplo, terciaria o superior, es digamos, 2-3% la tasa de desempleo, es casi digamos, friccional, mientras que otros niveles educativos es mucho más alta. Esto antes no era posible abrirlas con una frecuencia mensual y hoy se puede monitorear esto. Por edades, por ejemplo, sabemos que el desempleo es mucho más alto entre los 14 y los 29 años y luego baja de forma considerable. Vos de allí tal vez cuando hablábamos más temprano acerca de mejor información para toma de decisiones, hace un tiempo atrás el Ministerio de Trabajo justamente avanzó con una norma para beneficiar o de alguna manera ayudar a la generación de empleo en ciertos sectores de la población, ¿no? Sin duda, y ahí uno ve claramente que luego que surgen estadísticas, esto termina influyendo en la política pública, ¿no? Claro. Claramente, el Ministerio de Trabajo está mirando estos datos, está viendo dónde están los problemas y permite focalizar la política de empleo, porque si no probablemente uno haría una política de empleo general y no atacaría a dónde está el mayor problema, que es en las edades más tempranas. Claramente el Ministerio tiene programas para ir hacia allí, como tiene programas que están también vinculados a algunos de los otros cortes que nosotros hacemos en las estadísticas. Eso claramente es el uso de la información y la estadística para la política pública, ¿no? ¿Desde cuándo no se alteraba, modificaba, actualizaba la encuesta continua de hogares? La encuesta de hogares tuvo diversas modificaciones a lo largo de los años, en estos últimos 50 años, pero yo creo que si uno ve todos los elementos que hemos mejorado, es probablemente de los mayores saltos en calidad de la encuesta en los últimos 50 años, ¿no? Porque por un lado mejoramos el cuestionario de relevamiento con un apoyo por ejemplo, de la OIT, mejoramos estos elementos vinculados a pasar de una encuesta que en términos técnicos es cross-section a panel, con la ayuda del INE Canadá, por ejemplo. Triplicamos la muestra, es decir, hicimos un montón de cosas que yo creo que, digamos, todas juntas implican probablemente el mayor cambio que ocurrió en los últimos 50 años. Si bien siempre, cada tanto, la encuesta ha tenido algunas mejoras. Por ejemplo, en un momento estaba restringido más a un área más metropolitana, luego pasó todo el país, luego pasó zonas rurales. Es decir, han habido cambios. En algunos momentos se pasó de papel a dispositivos electrónicos para recabar información. Han habido cambios, pero digamos, yo creo que todos juntos, estos que hemos hecho en este año, implica probablemente el salto más grande de los últimos 50 años de existencia de la encuesta. Abuel, justamente hablando de esta triplicación de información que ustedes tienen y de datos y un poco de la capacitación que tienen, ¿cuántas personas actualmente trabajan en el INE y con qué presupuesto cuentan para todo este trabajo? Bueno, en el INE trabajan aproximadamente unos 270 funcionarios, aunque alrededor de un 40%, ¿no? más de 100 son encuestadores, digamos, o sea que están fuera de oficinas, están recorriendo el país, ¿no? Y el instituto tiene aproximadamente un presupuesto de unos 10 millones de dólares anuales. Es un presupuesto relativamente chico para lo que es el Estado y la importancia de las cosas que generamos. Y de hecho, generando la encuesta continua de hogares hay más de 100 personas, ¿no? Más de 100 personas de estos 270 generan esta encuesta. Es la principal encuesta en términos de esfuerzo presupuestal en el instituto y genera indicadores que son usados para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, las variables de ingreso
que se relevan en esta encuesta, luego permiten generar los indicadores de pobreza, por ejemplo, ¿no? O sea, se comparan esos niveles de ingreso con el precio de una canasta y en base a eso se dice quién es pobre y quién no es pobre, o sea que sirve para generar muchas estadísticas esta encuesta. Agual, ¿cómo fue en qué dirección, mejor dicho, planteada la pregunta, se generaron estos cambios? ¿Fue un impulso del propio INE en función de un plan estratégico que datara del mismo, o también de parte del propio Estado? Se lo pregunto porque en la presentación de las modificaciones de la encuesta continua de hogares, por ejemplo, estaba ALFI, sí, que imagino que a la hora de tomar decisiones al director de OPP le es relevante la información que le provee el INE. Sí, a ver, los cambios que estamos haciendo y las mejoras están basadas en este plan estratégico que fue, como digo, yo llegué con ciertos lineamientos, con 5 o 6 pilares básicos que quería impulsar. De hecho, uno de ellos es el de uso de registros administrativos como fuente alternativa de información. El Instituto hace mucho encuestas, pero usamos poco la información que ya está disponible en otras partes del Estado, que son registros administrativos que están allí. El Instituto está trabajando, por ejemplo, en ese pilar de forma muy fuerte. De hecho, aprovecho a dar un adelanto acá. Hacia fin de septiembre vamos a comenzar a publicar cifras trimestrales de demografía de empresas, es decir, cuántas empresas nacen, cuántas mueren y cuántas hay por departamentos en Uruguay. Esto va a ser seguramente muy interesante, muy importante, porque vamos a tener una dinámica de las empresas en el territorio, claro, y además sabemos cuántos trabajadores tenían, o sea, tanto las que mueren como las que nacen. O sea, esto se genera a partir de registros administrativos, básicamente a datos del BPS. Es un dato muy interesante ese, ¿no? Muy interesante. Yo creo que va a tener... Me impactado con el dato, ¿no? Yo creo que va a tener bastante impacto. Yo creo que va a tener bastante impacto cuando lo presentemos. Va a ser a fin de septiembre, o sea, en un mes, básicamente. Y básicamente vamos a ver cuántas empresas hay por departamento, a qué sectores pertenecen, y además vamos a ver cuántas murieron en el trimestre y cuántas nacieron en el trimestre. Y además cuántos trabajadores tenían las que nacieron y las que murieron, y por sector. Nos va a dar muchos datos, no sé, estoy pensando ahora, esto no estaba ni siquiera en la producción de la entrevista, pero en la dinámica del mercado, en la ocupación, en las edades, en los sectores de actividad. Sin duda. Sin duda. Y yo creo que esto va a ser información de muchísima utilidad y la verdad que estamos muy contentos con este proyecto porque es el primer uso concreto de datos de registros administrativos provenientes del BPS. Son empresas, obviamente estas son empresas formales, ¿no? No se alcanza a las informales, pero es el primer uso concreto de registros administrativos para la generación de estadísticas y con una frecuencia trimestral. Yo creo que esto va a ser de tremendo uso para las intendencias, por ejemplo, para la política local y obviamente para la política nacional. Lo que mencionábamos hoy, seguramente al director de OPP le va a interesar esta información para incluso, cuando el OPP tiene mucha relevancia en el territorio, seguramente a qué departamentos poder apoyar más. Tiene un área de descentralización el Ministerio de la OPP, la que podrá apoyar en función de eso. En función de estos indicadores, además de los indicadores de mercado de trabajo que hace unos 5 meses que también estamos publicando. Claro. Y permítanme decir una cosa también, que cuando estábamos hablando de la encuesta continua de hogares, otra de las mejoras que nosotros realizamos tiene que ver con menores márgenes de error de las estadísticas que publicamos. Al tener una muestra mucho más grande, antes la tasa de desempleo y la tasa de empleo eran como un electrocardiograma. Y no es que saltaran tanto de un mes a otro, era que teníamos un margen de error. Entonces eso generaba movimientos y era difícil leer. Mayores oscilaciones. Y era difícil leer un mes con respecto al otro porque parte del movimiento era simplemente margen de error de la encuesta. Ahora si uno mira la serie desde que cambiamos a este mayor tamaño de muestra, la trayectoria es suave, o sea que podemos interpretar de forma mucho mejor el cambio de un mes con respecto al anterior. Que fue lo que incidió eventualmente. Exacto, y como algo mucho más vinculado a lo que realmente ocurrió más que al margen de error, ¿no? O sea que ese fue un cambio importante. El otro cambio importante es que nosotros, por ejemplo, mañana estamos publicando los datos de desempleo en Uruguay del mes de julio, o sea, básicamente a 3 semanas de cerrado al mes. Antes se publicaba alrededor de entre 6 y 8 semanas, o sea, usualmente estaríamos publicando hacia fines de septiembre, mediados fines de septiembre, las cifras de julio. Ahora estamos publicando 3 semanas, o sea que también achicamos a la mitad
el retardo con el cual se publicaba la cifra. O sea, esos también son cambios bien tangibles de que la información es mucho más oportuna y, bueno, estadísticas oportunas también implican mayor calidad de las estadísticas, en definitiva. Igual, yendo a otro tema, cuando usted asumió le preguntaron acerca del censo y dijo que el censo era la tumba de los cracks. Está previsto el censo para el año que viene. La primera pregunta que le quiero hacer es: ¿cada cuánto es recomendable que un país realice un censo? Después vamos a entrar en el detalle del mismo, pero ¿cada cuánto es recomendable que un país tenga un censo y haga ese muestreo, ese paneo de la sociedad? Bueno, las recomendaciones internacionales es que los censos sean realizados aproximadamente cada 10 años. El último censo en Uruguay fue del año 2011, o sea que ahora en el 2022 estamos a 11 años de ese evento. Y el censo lo vamos a realizar de aquí a 8 meses. Es decir, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay una cuenta atrás, ya que se echó que... Sí. Por tanto, todo se está acelerando mucho en estos meses. O sea que el vértigo va a ser importante hacia fin de año y comienzos del año que viene. Si bien nosotros ya estamos trabajando en este censo desde comienzos del año 2021. O sea que ya hace 1 año y medio que estamos trabajando. Y ahora asume un cariz más público y más externo. Por ejemplo, hemos estado haciendo una recorrida por todo el país, inaugurando las comisiones departamentales de apoyo al censo. Ya tenemos, ya hemos recorrido 18 departamentos, nos queda Maldonado, que vamos a ir ahora en la segunda semana de septiembre. Y bueno, y en octubre y noviembre tenemos lo que le llamamos un censo experimental, que en definitiva es una prueba piloto o un ensayo general del censo en algunas zonas geográficas determinadas. Sí, el objetivo allí es poner en práctica las acciones y corregirlas para el futuro. En caso de ser necesario, participarán unos 100 censistas para cubrir 7.000 viviendas y en el entorno de unas 17.000 personas. Correcto. Por tanto, el objetivo en esta instancia es probar todo el operativo, lo más parecido a lo que nos imaginamos que va a ocurrir en abril y mayo del año 23. Entonces, se prueban los sistemas, se prueban el sistema de logístico, desplazamiento, movilidad, se hace la entrevista, se prueba el cuestionario. O sea, se hace todo como que sea el censo de verdad y el objetivo es, bueno... Claro, es lo que le iba a preguntar. Sí. Usted decía que un censo debe hacerse más o menos cada 10 años. Sí. El censo nos va a arrojar información, algunos datos más de cuántos somos. Claro. ¿Qué otra información nos va a dar el censo? Claro. Bueno, sí, digamos, el censo obviamente, por una parte hace un conteo de la población, ¿no? Saber cuántos somos. Que bueno, tenemos la percepción de que Uruguay no ha crecido demasiado, habrá que ver si eso es realmente así. O sea, hoy las proyecciones de población hechas ya hace casi 10 años indican que el Uruguay tiene alrededor de 3.540.000 personas. Veremos, de aquí a 8 meses veremos si eso, 8 o 10 meses veremos si eso realmente es así. Pero además también permite saber, por ejemplo, datos de migración interna. Seguramente las zonas más costeras del país han crecido más, algunos pueblos seguramente han perdido población, pero luego se indaga sobre un montón de otras variables. O sea, no solo cuántos somos y dónde estamos viviendo en el país, sino datos sobre el estado de las viviendas, por ejemplo. Si tienen piso de tierra o no, si tienen techo liviano o no, de qué están construidas las paredes, si tienen baños, cuántos dormitorios tienen, si tienen conexiones a saneamiento, a agua potable, a luz. Después hay el equipamiento del hogar, digamos los electrodomésticos que tiene, si tienen automóviles o no. Y luego información de las personas, ¿no? Sexo, edad, nivel educativo, condición laboral, si están trabajando o no, elementos vinculados a la discapacidad, por ejemplo. Indagamos también sobre la migración, que es un fenómeno relativamente nuevo, o al menos con tanta importancia en Uruguay. Sabremos cuántos inmigrantes hay. Hoy no tenemos buenas cifras de eso en Uruguay. Sabremos cuántos son y en qué condiciones viven y dónde viven. Por tanto, esa información va a ser muy valiosa. Y el censo además tiene una propiedad, digamos, que no lo tiene ningún otro relevamiento que uno hace con propósitos estadísticos, que nos permite tener una imagen muy clara a nivel de una manzana. Las encuestas no permiten eso. Las encuestas, como son una muestra, cuando uno pone el lente, aparece una imagen muy, muy difusa, claro, a nivel chico. El censo no. El censo releva absolutamente todos los hogares y todas las viviendas y todas las personas del Uruguay. Obviamente,
con algún margen de incompletitud. Normalmente los censos llegan al 95, 96, 97% de la población, pero es enorme eso. Claro. Entonces tenemos una figura muy nítida a nivel de una manzana. Sabemos allí cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, qué sexo, nivel educativo, las condiciones en las que viven en esa manzana, y eso es una información súper valiosa para focalizar la política. ¿Dónde abrir una policlínica? ¿Dónde abrir una escuela? ¿Dónde abrir otro CAIF? Como usted hablaba acerca de los pueblos, eventualmente, la ley de descentralización se hace, entre otras cosas, en relación a la cantidad de gente que habita en esas ciudades y si admiten o no la calidad de municipio, por ejemplo. Eso se va a determinar a través del censo. Por ejemplo, también la población de los diversos departamentos impacta sobre los presupuestos que reciben también los diversos departamentos. Claro. Es decir, incluso, para dar otro ejemplo de los impactos que pueden tener los censos, la ley de cuota, digamos, afro en los empleos públicos, el coeficiente de cuántos tienen que ser surgió de la medida del censo pasado. Es decir, luego tiene impactos incluso en la normativa legal del país. Por lo tanto, los censos son realmente un evento muy importante, y apostamos además, si me permiten decir, que vamos a tener una doble estrategia para recopilar los datos. Una va a ser, digamos, con el autollenado web de la información. Es decir, en abril del año 2023, lo primero que vamos a abrir es la posibilidad que la gente autocomplete su información directamente en cualquier dispositivo electrónico, un celular, por ejemplo, una tablet, una computadora. Y daremos entre 2 y 3 semanas, esto todavía lo estamos definiendo. Luego se cierra la posibilidad de completar la información vía web y se abre la posibilidad de que censistas visiten a los hogares. Igual van a ir con un dispositivo electrónico los censistas, pero va a ser una entrevista cara a cara aquellos que eligieron no llenarlo de forma electrónica. Entonces, esto es la primera vez que ocurre en Uruguay, ha ocurrido en otros países, pero esto es una novedad, ¿no? La posibilidad de que las personas autocompleten la información del cuestionario censal. Así que, hablando de la importancia del censo, aprovecho a pedir también la colaboración de la gente, de que se sume a esto que es muy importante y que va a tener un impacto muy tangible en sus pueblos, en sus barrios, para que la política pública los alcance. Claro. Entonces, pedirles que respondan. El cuestionario no lleva más de 20, 25 minutos y luego genera información que es muy valiosa durante 10 años. Por tanto, es muy importante que destinemos estos 20 minutos para dar la mejor información, la información más veraz posible, para que el país luego tenga políticas públicas buenas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el desglose de todos estos datos y cuándo se puede esperar que el INE publique justamente los resultados del censo? Bueno, a ver, los datos vinculados a cuántos somos, eso es lo primero que vamos a divulgar. Eso seguramente enseguida del cierre del operativo, que va a ocurrir a comienzos de junio del 23, podremos decir cuántos somos, seguramente por departamentos y por sexo. O sea, esa información debería estar casi que de forma instantánea con el cierre del operativo. Y esto es gracias al uso de la tecnología, ¿no? O sea, obviamente, tanto el autocompletado o autollenado web, información que va directamente a los servidores del INE, como cuando va un censista también releva en un dispositivo electrónico, claro, y esa información va de forma automática. Se acumula inmediatamente. Entonces, esos datos más agregados, más gruesos, vamos a poder decirlos rápido. Luego, el procesamiento de toda la base de datos, que además hay que hacer chequeos de consistencia, un montón de elementos, va a llevar algunos meses, pero pensamos que va a ser divulgada durante el segundo semestre del 2023. O sea, iremos divulgando de a poco la información y luego colgaremos obviamente los datos para que la gente haga su procesamiento, el que quiera. Va a haber un visualizador también en la página web del INE, donde la gente puede jugar un poco con los datos, ver qué ocurre por departamentos, etcétera. Todo eso se va a desarrollar durante el segundo semestre del año 2023. Un par de preguntas ya en el cierre del reportaje, Agual. Ese día, el del censo, ¿es un día especial? ¿Se nos va a pedir que estemos en nuestras casas? Porque yo recuerdo el censo de cuando se hizo veces anteriores. ¿Cómo va a ser la característica de ese día para la toma de la muestra hogar por hogar? Bueno, hay que recordar que el último censo que fue hecho en un día fue el año 1996. Exacto. Tenemos 2 episodios posteriores, el año 2004 que se hizo un conteo de población y el 2011 donde se hizo un censo más grande en el sentido que se relevaron más variables, donde ya el censo no se realiza en un día. Esto es importante destacarlo. Por tanto, el censo en realidad se va a realizar a lo largo de 2 meses.
las primeras semanas dedicadas al censo digital o censo web, y el resto de las semanas al censo presencial, por decirlo de alguna forma. Por tanto, no se va a pedir que las personas estén en la casa, van a haber varias visitas, estamos determinando cuántas, seguramente van a ser entre 3 y 5 visitas, además con un aviso, ¿no? Se va a dejar un aviso bajo la puerta, con un número de contacto. 5 por zona? Por vivienda. Por vivienda. Estamos determinando eso, pero van a ser muchas visitas en horarios distintos para ver si encontramos a las personas, y además con un aviso por bajo la puerta para que se contacten en caso de que prefieran agendar un determinado horario para la visita. O sea que se va a realizar en varios días, no va a ser en un único día, pero bueno, de todas formas vamos a pedir mucho la colaboración de la gente. Los censistas van a ir debidamente identificados, tendremos una campaña publicitaria también al respecto para que la gente se sienta tranquila, que pueda verificar la identidad de los censistas ante la menor duda. Pero bueno, en definitiva todo esto está siendo alistado en estos meses. Y bueno, y es muy importante el trabajo que hacen ustedes también divulgando esta información que va a ser fundamental para lograr adhesión de las personas y también lograr el reclutamiento de censistas, que es un evento que no es menor. Vamos a requerir entre 5.000 y 6.000 censistas como mínimo, estimamos, en todo el país. Y esto no es simple de conseguir. Sobre todo en algunos pueblos, así que va a ser también muy importante la comunicación cuando tengamos la página web habilitada para convocar a que las personas se presenten allí. Van a ser requisitos básicos, 18 años cumplidos y tercer año de secundaria aprobado, van a ser esos requisitos, y luego pasar un pequeño curso de alrededor de unas 15 horas híbrido, en parte virtual y en parte presencial. Bien, ahora la última. Usted, como dijimos al comienzo del reportaje, manifestó que los censos son la tumba de los cracks. El último censo, el de 2011, tuvo todo tipo de problemas. ¿Qué experiencia queda de aquello que pasó de cara a lo que va a ocurrir? Bueno, nosotros la primera gran lección creo que hemos aprendido de esto es que es necesario comenzar la planificación con mucho tiempo antes. Por eso, de hecho, de forma incluso previa a la pandemia, ya la decisión cuando asumimos era que el censo ocurriera en el año 2023. Si bien la pandemia obviamente hizo que otra cosa fuera imposible, ya era una decisión tomada de antemano para poder lograr aprobar el presupuesto en el año 2020 para el censo y luego tener 2 años de planificación. O sea que ese es el primer elemento. Y luego nosotros nos nutrimos de las lecciones aprendidas del censo pasado. Hay un documento que está en la órbita del INE donde hay varias lecciones aprendidas, y bueno, y estamos tratando de al menos evitar los mismos errores, ¿no? Es inevitable que en un operativo tan grande ocurran cosas, pero uno las reduce si planifica con suficiente tiempo y prueba muchas veces los diversos elementos, ¿no? Y eso estamos haciendo, muchos testeos chiquitos, y luego estos testeos más grandes que son los censos, el censo experimental, para tratar de minimizar a lo máximo los errores. Así que, bueno, ojalá que rompamos eso de que la tumba es la tumba de los cracks. Si no, será mi tumba también, digamos. Diego Boal, director del Instituto Nacional de Estadísticas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muy amable y gracias por tan completa entrevista. Gracias.